Hola, buenos días. Vamos a ver la segunda parte de la ejecución de sentencias SQL desde Java, atacando pues una base de datos de Oracle. Y vamos a ver pues en esta vez cómo hacerlo de manera parametrizada, o lo que también se le suelen llamar como SQL dinámico. Resulta de que habitualmente nosotros no sabemos, no conocemos exactamente la sentencia en SQL a la hora de ejecutarla, salvo excepciones como inicializaciones, si podemos tenerla en un único string. Lo más común es que el usuario nos introduzca determinadas partes de la consulta o del where donde queramos pues realizar pues una determinada muestra o muestreo de registro, por ejemplo, de los empleados que cobran más de un determinado salario o cuáles son los empleados de un departamento, etcétera. En este vídeo pues vamos a aprender a ejecutar este tipo de instrucciones SQL, en los cuales pues a la hora de definir la instrucción SQL no vamos a saber toda la información y la tenemos que completar con aquellos datos que nos aporte el usuario. Bien, como podéis ver, lo he llamado ejemplo 3, ¿vale? El ejemplo 3, pues bueno, este sería el constructor de la clase principal y nosotros lo que hacemos al principio, bueno, pues establecer una conexión con la base de datos y ahora viene pues la primera diferencia. Para darle sentido al ejemplo, me he construido, he hecho una clase auxiliar que se llama la clase consultor ejemplo 3. ¿Vale? Se podía haber obviado esta clase, pero bueno, para que le veáis más la punta a todo esto. Bien, en esta clase, que la veremos con detenimiento dentro de un momentillo, pues le tenemos que pasar por el constructor lo que es la conexión de la base de datos. Y ahora a esta clase pues le voy a crear un método por cada tipo de consulta que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, vamos a consultar el salario de un determinado empleado, ponemos consulta salario y ahora por parámetros le pasamos el nombre bueno, en este caso el apellido del empleado que queremos consultar. ¿Vale? Esta sería una consulta por clave primaria. Aquí el apellido es clave primaria. Es algo un poco raro, pero bueno, para simplificar las cosas, pues en este caso vamos a suponer que no existe en nuestra empresa dos empleados con el mismo apellido. Y bueno, y luego tenemos pues otro método, que es el método consulta departamento. Esta consulta pues me va a devolver del departamento que nosotros le pasemos por parámetro aquellos empleados que cobran menos que este sueldo, el sueldo que yo le introduzca por aquí. Esta otra consulta es un poquitín más complicada que la anterior porque además de añadir un parámetro desconocido extra más, por llamarlo así, pues nos va a devolver un conjunto de registros. Bien, pues así sería la forma de plantearlo. Fijarse también el código, que queda muy simplificado utilizando esta clase auxiliar. Vamos con la clase constructor ejemplo 3. La clase consultor ejemplo 3 pues va a tener tres atributos. El primer atributo va a ser un objeto de la clase connection, que va a representar en mi programa la base de datos. Luego vamos a tener un objeto de la clase prepared statement, que se llama consulta salario, y otro objeto de la clase prepared statement que se va a llamar consulta depno. Es decir, tengo que crear un atributo de la clase prepare statement por cada tipo de consulta que yo vaya a tener, ¿vale? Ahora vamos a ver con más detenimiento qué es lo que hace esta clase. Bien, en el método constructor tenemos que hacer las siguientes operaciones. En el método constructor, pues lo que hacemos es recoger, por decirlo de alguna manera, lo que es la base de datos que me viene por parámetros, almacenarlas en mis atributos. Aquí sería la referencia a la base de datos. Y tengo que inicializar estos
objetos de la clase preparStatement. Acordarse que un método constructor pues debe de inicializar todos sus atributos. La forma de inicializarlo es utilizando un método que se llama preparStatement, también se llama el método igual que la clase, un método que contiene la clase connection. En nuestro caso viene representada por el objeto base de datos. Bien, este método admite por parámetro un string que va a ser una sentencia de SQL. La diferencia entre el ejemplo anterior es que ahora en aquellos parámetros que nosotros no conozcamos, por ejemplo, yo quiero obtener el salario de un determinado empleado, pues yo pongo select salario from empleado where apellido es igual, y claro, como no conozco cuál es el apellido, pues tengo que poner un interrogante. En la segunda consulta, en una consulta que tenía iban a dar dos datos por parámetro, sería el apellido salario, from empleado, where el dep no, como me va a venir por parámetro, le pongo un interrogante, and salario menor, como tampoco lo sé, pues le pongo otro interrogante. Esto lo veremos ahora. El primer interrogante que nos vamos encontrando, leyendo de izquierda a derecha, va a ser el interrogante 1. Este sería el interrogante 1 de esta consulta. Este sería el interrogante 1 de esta consulta. Y este sería el interrogante 2 de esta consulta. Vamos a ver ahora cómo son cada método, cómo es cada método de cada una de las consultas, los métodos específicos de las consultas. Por cada consulta vamos a tener que crear un método. Por ejemplo, el consulta salario, pues va a recibir por parámetro pues, el apellido de un empleado y me va a mostrar por pantalla pues, el salario de ese empleado. Bien, pues necesito un result set, tal y como vimos en el ejemplo anterior, de clases anteriores. Y ahora pues lo que tenemos que hacer es los interrogantes que acabamos de ver, pues sustituirlo por los datos que me da el usuario por teclado. En este caso me viene por parámetros el apellido. La forma de asignárselo es empleando el método setString de la clase preparStatement. En preparStatement vamos a tener un set seguido de un tipo, en función del tipo de datos que nosotros queramos asignar. Admite por parámetro pues el número de orden de interrogante, siempre empezando por la izquierda. El 1 es el primero que nos encontramos conforme vamos leyendo por la izquierda. Este sería el 1, por ejemplo, este sería el 2, y este de aquí pues sería el 1. Y a continuación pues ponemos el tipo, la palabra por la que queremos sustituir. En este caso sería el contenido del string apellido. Pues aquí es como si en apellido me vendría Sala, es como si aquí en este interrogante pues pusiera un Sala. A continuación ejecuto la consulta con execute query. Aquí lo tenemos. Y el resultado pues lo tenemos en un result set, que sería la representación de un cursor, que también vimos en el vídeo anterior. Bien, a continuación vamos a ver si me han devuelto registro. Eso lo hago utilizando el método isBeforeFirst. IsBeforeFirst lo que me devuelve es true, ¿vale? Si el cursor está justo delante del primer registro de la consulta. Es decir, si el cursor está justo listo para ser leído desde el primer registro. Si resulta que no está delante del primer registro, o bien no hay registro, pues me devolvería false. En este caso nosotros nos vamos a aprovechar de esta propiedad para darnos cuenta si se nos ha devuelto algún registro o no, o si ha encontrado al empleado con ese nombre o no lo ha encontrado. Si la ha encontrado, pues nada, nos situamos en el primer registro con next, haciendo un next, y mostramos con rstGetFloat, ya que nada más que me devuelve un objeto de la clase salario, lo mostramos por pantalla.
Vamos a ver la segunda consulta. La segunda consulta, pues nosotros consultamos en un determinado departamento cuáles son los empleados que cobran menos de una determinada cantidad. Tenemos en este caso dos parámetros, uno de tipo entero y otro de tipo float. Pues hacemos exactamente lo mismo. En prepare statement, nuestro atributo prepare statement, pues establecemos el valor de los interrogantes. El del primer interrogante que nos encontramos, que es un entero, ¿vale? Pues le asignamos el número de departamento que nos viene por parámetro y en el segundo interrogante, que es de tipo float, la cantidad. Esto es como hacemos una asignación, aquí lo tenemos, ¿vale? 1 a 1, este sería el 1 y este sería el 2. Bien, ejecuto, hago el execute query y hago lo mismo, compruebo si hay registro para mostrar el mensaje y si no, pues ahora lo que tengo que hacer es mediante un while, mientras haya registros en el cursor o en el resource set, pues lo voy a ir mostrando por pantalla. Con un system.out.printf voy accediendo, pues en este caso me devuelven dos cosas, el apellido, que es un string, lo tengo con getString, y el salario, ¿vale? Este 1 y este 2, pues el orden en el que yo he puesto cada uno de los campos dentro de la parte select de la sentencia SQL. Bueno, vamos ahora con otro ejemplo. Vamos con el ejemplo 4, le llamo ejemplo 4, que sería lo mismo en la versión del ejemplo anterior, pero esta vez los datos, en vez de mostrármelo por la pantalla, pues lo voy a devolver como parámetro, por parámetro. ¿Vale? Esto es útil, pues si yo lo que quiero, pues volcarlo en una listbox, por ejemplo, o en otro componente. ¿Vale? Acordarse de que en los programas reales el system.out.println se suele utilizar muy poco, solamente con fines depurativos. Nosotros nos hinchamos a utilizarlo, pero en verdad se utiliza un poco en los programas reales. Bien, el cuerpo del programa, por decirlo de alguna manera, pues es muy parecido al que vimos antes. Ahora lo que vamos a necesitar es un list iterator. Vamos a suponer de que nuestra base de datos pues, va a ser muy grande, pues más eficiente, como vimos también en el tema de las listas, recorrerlo mediante un list iterator. Me voy a crear una referencia a un objeto asalariado, que es una clase nueva que voy a crear con los datos. Es un objeto, cada objeto pues viene a representar cada línea que nos devuelve pues el listado, los listados en este caso de empleados con un departamento que ganan menos de una determinada cantidad. Ahora nos centraremos más en esta clase. Bien, ejecutamos, ¿vale? Mi objeto consultor, que es exactamente igual o muy parecida a la que acabamos de ver. Y bueno, ahora el método consulta salario, sala, en vez de mostrarme el salario por pantalla, pues me lo va a devolver en una variable de tipo float. Que bueno, aquí pues lo mostramos por pantalla. Y luego en el listado, pues lo que va a devolver el consulta departamento, pues va a ser un array list, ¿vale? Con cada uno de los registros que nosotros tengamos. De ese array list tomamos el list iterator, ¿vale? El iterador de la lista. Y bueno, aquí la vamos a recorrer, como vimos también en el tema de las listas, mostrando cada uno de los empleados de esta consulta. Bien, en la clase consultor EJ4, ejemplo 4, pues es igual, tenemos los mismos atributos, el constructor se define de manera igual y la única diferencia es que ahora los métodos, en vez de devolver void, pues en el caso de la consulta del salario me va a devolver float, ¿vale? Y lo voy a devolver en una variable
variable de tipo float es el salario, en vez de mostrarlo por pantalla, por lo demás es exactamente igual. Y bueno, en el caso de la consulta del departamento, que lo que me devuelve es una lista, he comentado antes que lo que vamos a devolver una lista, pues lo que tenemos que crear es un ArrayList. El objeto del ArrayList va a ser el objeto asalariado, es decir, que cada elemento de este ArrayList me va a venir a representar esto, un apellido y un salario, es decir, cada registro que me va a devolver esta serie. Es decir, que necesito pues una clase que me encapsule pues cada una de las filas de esta serie. Bien, ejecuto la query de forma similar a la que hemos visto antes, y ahora cuando yo lo recorro, en vez de mostrarlo por pantalla, lo que voy a hacer es añadir a el ArrayList un objeto asalariado, al cual le paso, como da parámetros por el constructor, pues cada uno de los datos de la fila de vuelta. Es decir, el elemento 1, que es un string, que es el apellido, y el elemento 2, que es un tipo float. Y por último devuelvo el ArrayList. La clase asalariado pues es una clase que es simple, básicamente lo que os he comentado. Vamos a ver pues físicamente lo que ya de palabra os he estado diciendo para que lo tengáis más presente. Es una clase donde vamos a tener un atributo por cada campo que nosotros queremos mostrar, y tenemos un constructor, el constructor que se le va a pasar el apellido y el salario, se lo asignamos. Y por último, vamos a poner un método muestra que me muestre pues los datos de esta fila por pantalla. ¿Vale? Un método bueno para que tenga más elegancia nuestro programa. Y bueno, hasta aquí ya todo lo que vamos a ver sobre conexiones con base de datos. Esto es lo más básico, y ya a partir de aquí pues ya veréis cómo podemos hacer numerosas aplicaciones de base de datos. Como ya veremos en la siguiente parte de este tema, que son las interfaces gráficas. Pues nada, espero que lo hayáis entendido todo. Hasta luego.